Vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos por la bendición de tener al Pastor Jesús aquí con nosotros. Te pedimos que nos des un corazón atento, como María, Señor, que estaba a tus pies, escuchando, Señor, y era la mejor parte que ella escogió. Danos ese corazón y usa a nuestro hermano, dale libertad, denuedo, para hablarnos lo que tú le has puesto en tu corazón para nosotros esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche. Es un privilegio estar con ustedes esta noche y compartir la palabra del Señor. Espero que sea de mucha bendición para ustedes, que estén orando también por este servidor que estará viajando para Canadá el día viernes. Tengo una jornada bastante larga porque salgo de mi casa como a las 8 de la mañana y estoy llegando a Canadá a la 1 de la madrugada el día sábado. Así que estén orando por ese viaje. Pastor, muchas gracias por la confianza. El cuerpo pastoral de esta iglesia, muchas gracias. Vamos a leer las escrituras, hermanos, en el capítulo 5 del verso 1 al 11 de Santiago, la carta del apóstol Santiago. Capítulo 5, verso 1 al 11 de la carta de Santiago, que dice: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las misericordias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta ahí la palabra del Señor. La paciencia, la espera en fe. Ese es el título de este sermón. El fin de la paciencia es la perfección del creyente. Ese es el fin de la paciencia, la perfección del creyente. Hermanos, la perfección del creyente se da en dos áreas. La primera es su carácter y luego también su fe. Estas dos áreas son importantes para su vida, para su crecimiento, para su desarrollo en la iglesia del Señor. Una persona no puede alcanzar una meta sin tener paciencia. Tiene que aguardar, tiene que trabajar, tiene que ser solícito hasta llegar a la meta. Entonces, podemos decir que el creyente que espera con paciencia en Dios recoge el fruto. Sin duda alguna, que recogerá el fruto con alegría y abundante gracia. Ahora,
La paciencia es una virtud que nos encamina hacia el propósito de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios para algo, para hacer algo. Y necesitamos guardar con paciencia lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ser fiel a ese llamado y encaminar ese llamado al fin que Dios quiere con nosotros. Nos forma y nos da, mire, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios no se equivoca cuando presenta el tiempo. Y esto nos forma y nos da esperanza en la obra redentora de Cristo. Cristo es nuestro centro, Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es el centro de nuestras actividades, Cristo es el centro de la espera. Por eso nosotros podemos decir con seguridad que tenemos ejemplo perfecto en Cristo, primero, de paciencia y de fe. Él nunca hizo nada por voluntad propia. Todo lo que hizo, lo hizo con la esperanza, con la fe puesta y con la acción de que Dios le había dado una misión para llevar a cabo. Ahora, cuando yo iba a Estados Unidos, tenía más o menos unos 15 años y fracción, cumplí 16 en Nuevo Laredo. Yo pasé el río Bravo en noviembre, el 21 de noviembre de 1989. Esa es la época más fría en Texas. De hecho, hay temporadas que puede caer nieve en esa zona de Nuevo Laredo. Cuando el agua estaba fríísima, no se imaginan el frío que hacía ese día. Era un día bien soleado, pero muy frío, como es costumbre, como es parte de la naturaleza en estos países. Me dio un calambre en mi pierna derecha, que hasta la fecha sufro de esa lesión que me dejó ese calambre. 34 años después, todavía sufro con esa lesión. Iba a mediado río, yo creí que moría, yo creí que no salía al otro lado. Entonces, lo que hice fue hundirme y no solté mi ropa, porque si soltaba mi ropa pues me quedaba sin ropa para cambiarme. Y con la pierna izquierda me empujé por la arena hasta que llegué a la otra orilla. No me pregunten cómo lo hice porque ni yo no sé. Ahí sí que no les puedo dar una respuesta. Pero lo glorioso de todo eso, hermanos, es que mientras yo esperaba que la ropa se secara, que pasara el tiempo para que la ropa se secara, yo meditaba en la grandeza de Dios, cómo Dios había preservado mi vida ese día. Y yo tenía un frío infernal ese día, pero un frío que ustedes no se imaginan. Toda mi ropa, mis zapatos se habían mojado. Yo tenía que estar sin ropa a la orilla del río y solamente esperando que el sol me calentara mi cuerpo. Eso pasó. Ahora me recuerdo con mucho agradecimiento a Dios por el favor de Dios, porque esas cosas no son así nomás. Anoche hablaba con mis cuñadas, estaba cenando en su casa y hablaba con ellas, cómo Dios me ha llevado. Me llevó para Canadá gracias a la guerra civil que vivimos en El Salvador. Luego me hice ciudadano canadiense. Y ahora con la ciudadanía canadiense Dios me ha abierto puertas y he viajado por toda Latinoamérica, me abrió puertas, no necesito ni visa ni nada con el pasaporte canadiense para moverme por lo menos por un 90% de los países del mundo. Entonces eso es la gracia de Dios, eso es lo que Dios hace. Yo no era cristiano a esa fecha, pero yo me recuerdo que después de salir del agua yo le dije al Señor, verdaderamente tú existes, porque si no existiera yo estuviera muerto a esta hora. Entonces, ¿qué es lo que quiero ilustrar con esto, hermano? Mire, esto es lo que el apóstol Santiago nos está enseñando en estos versículos, especialmente en los versos 7 al 11. Un problema serio se está dando en la iglesia en Jerusalén. Los ricos están sacando provecho de los pobres. De hecho, les levantan la cosecha, les siembran los campos y no les están dando su jornal.
se están quedando con su jornal. Y esa es la queja, si ustedes ven en los primeros versículos que tiene el apóstol Santiago. Luego pasa y después de regañar a los ricos por la injusticia que están cometiendo, pasa a aconsejar a los hermanos. A aconsejar a los hermanos, y él comienza con estas palabras: tengan paciencia. Tengan paciencia. ¿Por qué? Porque nunca hay dos tiempos iguales, decimos nosotros, ¿verdad? Siempre hay un tiempo de siembra, pero hay un tiempo de siega. Y lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Por eso necesitamos estar enfocados en la gracia de Dios. Yo quiero hablarles en esta noche, hermanos, de tres cosas. La primera es la paciencia del Señor. La segunda es la paciencia del agricultor para cosechar. Y por último, les voy a dar 3 ejemplos de paciencia. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo esta noche. Por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Ahora, piense usted en esto. Han pasado 2000 años, ¿verdad? Han pasado 2000 años y el Señor no ha venido todavía. De hecho, cuando uno evangeliza hoy le dicen: pero si ustedes, ¿cuántos de que vienen predicando y el Señor no viene todavía? Pues hombre, el problema es que el Señor vive en la eternidad. El Señor no vive en el tiempo. Y un día para Dios son como 1000 y 1000 es como uno, porque Él es eterno. Él vive de eternidad a eternidad. Los que vivimos en el tiempo somos nosotros. Entonces Dios nos está diciendo a nosotros que la paciencia que nosotros debemos de tener es la espera en Jesucristo. Yo no sé cuánto tiempo más vaya a tardar para venir el Señor. Puede que tarde unos 2000 años más. A mí no me interesa el tiempo que el Señor se tarde para regresar. Lo que me interesa es que me encuentre siendo un fiel siervo de Él. Eso es lo que me interesa. Que el día que el Señor regrese, si estoy vivo, que escuche el sonar de la trompeta. Ahora, si estoy muerto, que también escuche el sonar de la trompeta, porque esto me resucitará. De otra manera, no hay esperanza. Entonces, fíjese bien, la paciencia es la porción bíblica que el hermano que hemos leído. Se menciona la paciencia en 5 ocasiones, solo en esta porción. Del verso 7 al verso 11 se menciona 5 veces la paciencia. La primera vez, en el verso 7, se menciona 2 veces. Uno es para esperar la venida del Señor y lo otro es para cosechar, el agricultor coseche. La segunda que vemos en el verso 8, donde se nos insta a afirmar nuestros corazones en la presencia del Señor. Luego pasamos al verso 10, donde pone el ejemplo de los profetas. Y luego pone el ejemplo de Job, y por último pone el ejemplo de Jesucristo. Fíjese bien, no es a cualquier persona que Santiago está poniendo de ejemplo. Él habla precisamente de eso, que estos hombres perseveraron en la paciencia hasta que alcanzaron el fin que querían. Así que el apóstol Santiago, cuando menciona la paciencia, lo hace a la luz del testimonio de diferentes personas y propósitos. ¿Para qué? Para mantener abierto el canal de la paciencia, para que nosotros entendamos, y los hermanos en Jerusalén que iban a leer esta carta también entendieran lo importante que es mantenerse uno esperando en el Señor, no desesperarse. Porque si yo, por ejemplo, en el río Bravo me hubiera desesperado, me hubiera ahogado. Pero no, analicé cómo salir del embrollo en el que me había metido el agua fría y salí, gracias a Dios, triunfante. Entonces, cada uno de nosotros somos llamados a eso, a mantenernos firmes y esperando, pero también accionando. ¿Sí? Accionando a lo que el Señor nos llama. El primer ejemplo que usa es la paciencia para esperar la segunda venida del Señor. Les dije, hermanos, el Señor ha tardado 2000 años y puede que tarde 2000 años más. Eso no importa, el tiempo que tarde el Señor no importa.
Lo importante es que la Escritura nos dice que los apóstoles dijeron en el primer siglo que el Señor iba a venir. Eso es lo más, y ellos esperaban al Señor. De hecho, si ustedes ven, la primera carta a los tesalonicenses fue un error de interpretación de las palabras del apóstol Pablo. Perdón, la segunda carta. ¿Por qué? Porque en la primera carta el apóstol Pablo les explica que el Señor ya viene. Los tesalonicenses empezaron a vender todo lo que tenían y al final se quedaron sin nada. Entonces el apóstol Pablo les dice, no, les manda una segunda carta y les dice, es que el Señor no va a venir sin que pase esto, esto, esto y esto. Les da una lista de cosas que tiene que pasar para que el Señor venga. Pero ojo, que Pablo predica la venida del Señor como algo pronto, ya viene. Juan predica la venida del Señor como algo pronto, ya viene el Señor. Y así sucesivamente los apóstoles predicaron la venida del Señor como algo muy pronto que va a venir. Pero no ha venido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos ponemos a llorar y a lamentarnos porque el Señor no ha venido? No. ¿Cuántos millones de cristianos han ganado la buena batalla? La hermana que el hermano estaba hablando de ella. Sí, han ganado la buena batalla. Y nosotros, en un determinado momento de la vida, también vamos a ganar esa batalla. ¿Es posible que el Señor venga esta noche? No lo sé. Yo no voy a especular en la venida del Señor. Lo que sí les aseguro es que el Señor va a venir. Eso sí se los aseguro. La espera, hermanos, vale las penas. Recuérdese una cosa, y este es un adagio que nosotros tenemos, ¿verdad? Las cosas buenas nunca llegan por medios fáciles. Las cosas buenas siempre llevan su proceso. ¿Sí? Por ejemplo, yo veía a mi abuelo, que a él le gustaba mucho el café, quizás de ahí heredé yo el asunto del café, pero mi abuelo metía su jarrilla, yo no sé cuántos de ustedes conocen la jarrilla, ¿verdad? Ya no existe nada cosa, pero era un asunto de metal, la metía 7 veces, la sacaba 7 veces, mire qué paciencia. Y sabe una cosa, tomar ese café era una delicia, esa era una delicia, le sacaba toditito el sorbo al café. Entonces, pero tenía que llevar como 1 hora a preparar ese café porque lo sacaba, lo dejaba que medio se enfriara y lo volvía a meter. Y así pasaba casi 1 hora, pero era un café sabroso. ¿Valía la pena hacerlo? Claro que sí. Y nadie le podía hacer el café a él. Era él el que tenía que cocer su propio café. Entonces son cosas importantes, hermanos. Ahora, hermanos, yo sé que hay muchas cosas que podemos decir y el tiempo es apremiante, así de que voy a adelantar un poco. El profeta Samuel dice prácticamente en 1 de Samuel capítulo 7, verso 12, Ebenezer, que traducido es, hasta aquí nos ayudó Jehová. Él no nos ha dejado solo, ni nos va a dejar solo. En cada espacio de tiempo, en cada etapa de nuestra vida, el Señor va con nosotros. Tal vez no lo vemos, tal vez no lo sentimos, pero el Señor va con nosotros y nos sostiene en cada una de las etapas. Por ejemplo, nosotros tenemos que seguir una constancia. Hay 2 disciplinas que son importantes en esta constancia. La primera disciplina es la oración. El Señor dijo, orad en todo tiempo, para que no entréis en tentación. Todo tiempo, no significa hoy oro, mañana no, y pasado mañana me dio pereza y no voy a leer, a orar. No, es todo el tiempo. ¿Y cómo lo hago, hermano José? Bueno, lo hago de diferentes maneras. Lo hago mientras trabajo, lo hago mientras camino, lo hago mientras estoy haciendo mis actividades. La oración es un estilo de vida que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Por qué? Porque la oración es como esa vitamina que necesita el alma. ¿Para qué? Para poder aguardar con paciencia la venida del Señor. Si nosotros no oramos, nuestra vida se va a ir debilitando y cayendo hasta que nosotros perezcamos. Ahora, tenemos que ver 2 cosas que se logran con la oración. La primera es dependencia. Aprendemos a depender de Dios cuando oramos. Hermanos, no solamente es depender de Dios en el sentido más amplio de la palabra, sino que también es
inquirir en la sabiduría y en la misericordia de Dios. Cuando nosotros oramos, nuestra vida se va nutriendo y nosotros empezamos a profundizar en la bondad de Dios. Empezamos a profundizar en la sabiduría de Dios y nuestro oído se ejercita, nuestro intelecto se ejercita, nuestro ser se ejercita. ¿Para qué? Para oír la voz de Dios, para oír lo que Dios tiene que decirnos. Segundo, nos ayuda para persistir hacia la meta. Un buen atleta, ¿verdad? Jamás se descuida. Se pueden caer muchos a su lado, que él sabe que no les puede ayudar porque tiene un enfoque, llegar al final. Entonces, nunca un cristiano no tiene que desenfocarse y la oración le ayuda para eso, para mantenerse enfocado hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar al día delante del Señor. ¿Se han imaginado ustedes cómo será ese día? Ese día será glorioso, hermanos. ¿Se imagina usted que la trompeta suene y nosotros, los que estemos vivos y los que hayan muerto, nos juntemos en el aire para recibir al Señor? Eso será glorioso, hermanos. Recibir al Señor. El capítulo 6 de Apocalipsis dice que los cielos se enrollarán como un pergamino. Y sabe que el pergamino no se enrolla hacia adentro, se enrolla hacia afuera. Y va a dejar el trono de Dios y a Cristo sentado en ese trono a la vista de toda la humanidad, a la vista de todos los hombres. Por eso es que los hombres que se han quedado en esta tierra claman y dicen: montes, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Es ahí donde los hombres de ciencia, los hombres de política, los hombres que no han querido tener nada que ver con Jesucristo, se lamentarán. Mientras que nosotros adoramos y glorificamos a nuestro Señor. Así que, hermano, la parushá es algo súper rico, súper lindo, en lo que nosotros debemos de estar enfocados. Porque la parushá no es otra cosa más que la segunda venida de nuestro Señor. Debemos de estar constantes en aprender las verdades de la palabra de Dios. Quiero mencionarles 4 formas de ser paciente. La primera es paciencia para aprender con confianza y dependencia en Dios. Paciencia para sostener a los más débiles. Hay gente muy débil en la iglesia que necesitan que nosotros estemos empujándolos para que salgan adelante. Los más fuertes, dice el apóstol Pablo, tengan cuidado de los más débiles, estén empujándolos para que vayan adelante. Paciencia para predicar a todo el mundo, aún sabiendo que solo los elegidos van a ser salvos. Mire, esto es importante. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que Dios abre el corazón reciben el Evangelio. Nadie más. Pero nuestro deber es predicarle a todo el mundo el santo Evangelio. Cuarto, paciencia para amar aún aquellos que nos aborrecen. ¿O no los aborrece nadie a ustedes, hermano? Sí. Porque tenemos que reevaluar el asunto si es que no hay, los aborrecen. Porque el que huele a Cristo tiene enemigos por todos lados. Tiene enemigos por todos lados. Entonces, vamos a ver un poco la analogía del campesino. La analogía del campesino que usa el apóstol Santiago, acá es muy importante. Mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Fíjese bien, el campesino aprende a conocer las estaciones del año. Sabe cuándo va a llover y sabe cuándo va a parar de llover. No porque ha pasado un proceso científico, excepto los agrónomos, ¿verdad? Los ingenieros agrónomos. Pero un campesino común y corriente aprende a leer hasta los árboles. Hasta los árboles. Y yo les digo que yo vengo de una familia bien campesina. Bien campesina. Esa gente, yo veía que mi abuelo decía, hoy va a llover. Y el cielo estaba clarito, no había manera de que lloviera ese día. No, pero era seguro que en la tarde o en la noche había una tormenta, un diluvio de agua. Miraba los árboles y las aves y decía, tenemos por lo menos un par de semanas de sequía.
Entonces hay que preparar para cuidar la tierra y el ganado. Hermanos, ¿cómo hacía? Yo no sé. Pero ellos aprendieron a leer bien las estaciones. Leían cuando pasaban los patos que vienen de Canadá. Ellos, irónicamente le llamaban los azacuanes, pero yo no sé si existe esa palabra o qué. Pero eran los patos gansos que vienen de Canadá migrando hacia Argentina, los que venían. Ellos sabían, hoy sí, el verano se declara. Hoy sí. ¿Por qué? Porque como en Canadá se volvía frío, en Argentina se volvía caliente y se iban para Argentina los patos gansos. Entonces, todo eso aprendían ellos y decían. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el campesino siembra a distiempo, no cosecha. Él sabe exactamente la fecha que tiene que sembrar y sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer para fertilizar su siembra. En fin, es todo un proceso que pareciera algo sencillo. Y yo sé de que muchas veces se burlan del campesino, pero hermanos, el campesino empíricamente tiene un conocimiento increíble. Tal vez sea torpe para hablar, tal vez sea torpe, pero allá hay gente con una capacidad intelectual que no han tenido oportunidades de prepararse. Pero es gente sabia, que cuando uno los escucha hablar hay que sentarse a oírlo. De hecho, yo tuve 2 maestros que no tenían ni primer grado. A ellos les enseñó el pastor que llegó al pueblo a leer y a escribir. Pero cuando esos hombres predicaban, y eran sermones de hora, 15 minutos, hora y media, pero uno no se dormía, hermano, uno estaba pendiente, oyéndoles porque tenían algo que decir acerca de la Escritura. Y solo tenían la Biblia, no tenían libros, no tenían nada, sino que era la pura Biblia la que tenía. Entonces uno ve a esta gente y siente mucha admiración por ellos, ¿verdad? Entonces el agricultor tiene que sembrar, pero tiene que esperar con paciencia el fruto de la tierra. No puede sembrar y abandonar su siembra. No puede, porque si lo hace no cosecha nada. Va a crecer la maleza y va a ahogar la planta. Entonces tiene que estar pendiente de ella, podando, abonando, trayendo, llevando, en fin, es todo un proceso que muchas veces no se ve. El trabajo es duro, hermanos, el trabajo del campesino es duro. Se levanta a las 4 de la madrugada, se acuesta a las 8 de la noche y duerme lo que tiene que dormir, es trabajar, trabajar y trabajar. Él aprovecha bien las 12 horas de luz que tiene para hacer su trabajo. Hermanos, entonces el campesino siembra con fe, ¿verdad? Es un trabajo duro, siembra con fe. Tercero, el campesino cuida en fe. Todo esto lo hace en fe, porque él no tiene conocimiento agrícola porque haya cursado en universidad. No, todo el conocimiento que tiene es empírico, pero lo sabe hacer y sabe por qué tiene que hacerlo. Ahora, recuerde una cosa, que la paciencia es un fruto del Espíritu. Es una de las características del fruto del Espíritu, de las 9 características. Y todos nosotros debemos de ser pacientes, todos. ¿Por qué? Porque si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que reflejar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y hay algo más bello detrás de todo esto. Las 9 características del fruto del Espíritu, porque es un fruto con 9 características. Las 9 características sirven ¿para qué? Para que modelemos a Cristo, para llegar a ser como Jesús, para que nuestra vida sea un ejemplo vivo caminando de la gracia de Dios que mora en nosotros. No como aquel que dijo en cierta ocasión, si eres cristiano suena la bocina. ¿Sí? Vino uno, ve el letrero, es cristiano, suena la bocina y se baja el otro bien enojado queriéndole pegar porque le había sonado la bocina. No, si somos constantes nos damos cuenta de que no es de llevar una calcomanía, es de llevar a Cristo en nuestros corazones como modelo de vida, como modelo de esperanza, como modelo de paciencia, porque Él sí fue paciente, hermano, Él sí fue paciente. Ahora, hay 3 ejemplos.
de paciencia en este pasaje que hemos leído. El primer ejemplo es de los profetas. Ustedes ya conocen, han leído acerca de los profetas. Yo veo Isaías, es uno de los profetas que más me gustan a mí, les soy honesto. Yo me pierdo leyendo Isaías, quizá porque Isaías es un libro completo, tiene cristología, tiene ciencia, tiene historia, tiene política, tiene de todo Isaías. Pero hay algo curioso, ¿se recuerdan cuando Isaías va a Ezequías y le dice a Ezequías: arregla tu casa porque vas a morir? Ese fue el mensaje. Sale, Ezequías voltea la pared y le dice a Dios: Dios, hombre, ¿qué pasa? Dame otro tiempito más, me estás quitando la vida muy temprano, ¿eh? ¿Sabe por qué Dios estaba haciendo eso? Porque venían 55 años de martirio para el pueblo de Israel. Lo quería librar del hijo de Ezequías. Porque Manasés, que fue el único hijo varón de Ezequías, fue un rey pagano, pero paganísimo. De hecho, pasó por fuego a sus 2 hijos en honor a Moloc. Asesinó a los profetas de Jehová, persiguió a los que se escondieron en los montes. En fin, fue un hombre déspota, malvado, que no temía a Dios y que hacía barbaridades contra Dios. De eso lo quería librar Dios a Ezequías, que su imagen se manchara. Y hasta hoy las escrituras narran lo de Manasés. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Es bien curioso porque Manasés vive 55 años como rey de Judá, pero Dios tenía que juzgar el pecado de Judá y utilizó a Manasés para juzgar el pecado de Judá. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Ezequías le iba a pedir más días de vida? Claro que Dios sabía. Y Dios por eso apenas dejó a salir a la mitad del patio a Isaías y le dijo: regresa, le a ese loco que está ahí echado en la cama, que le voy a dar 15 años más. ¿Sí? Se da cuenta cómo Dios lleva el tiempo, porque Él es soberano sobre el tiempo. ¿Qué es lo que sucede en estos 15 años? Se prepara todo el panorama para que viniera Manasés. Se cuenta una tradición judía muy antigua, cuenta que Manasés estaba prácticamente, Isaías encontró un árbol hueco. El asta del árbol estaba hueco y se metió en el asta del árbol. Se le fue dado aviso a Manasés que Isaías estaba escondido en el asta del árbol. Y Manasés mandó a su guardia para que no pudiera salir y llevó a cerradores para que aserraran el árbol con Isaías adentro. El hombre murió, el profeta de Dios murió partido en pedazos por su rey, que su rey estaba supuesto a protegerlo, pero lo terminó matando. Otro asunto muy importante de esto, hermano, lo vemos en Jeremías. ¿Sabía usted que Jeremías, Dios antes de que naciera, le dice: no te vas a casar, ni vas a tener hijos, y vas a comprar propiedades? No tiene lógica a veces Dios, ¿verdad? Si uno le quiere buscar la lógica a Dios, no se la encuentra. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Jeremías? Jeremías vive una época de las más terribles de Israel, de las más terribles. Paganismo completo. Los lugares altos estaban, es que era una barbaridad lo que sucedía en este tiempo. El profeta decía: ya no, Dios, mátame mejor, llévame, pero ya no quiero más. Lo pusieron en una cisterna. Usted sabe lo que es una cisterna, un agujero. Los tipos que lo pusieron ahí, que fueron los oficiales del rey, porque el rey no quería, pero los oficiales del rey lo pusieron ahí.
pensando que estaba lleno de agua, pero estaba lleno de cieno. Y se cubrieron las piernas y no lo tuvieron un día, lo tuvieron semanas metido allí. Y uno de los eunucos de la casa del rey alimentaba a Jeremías. De otra manera, Jeremías hubiera muerto y lo hacía bajo sentencia de muerte. Porque si lo descubrían que le daba de comer a Jeremías, lo iban a matar. Pero no le importó. Ahora piense usted, la bacteria que hay en el lodo, cuántas cosas, cuántos hongos, cuántas cosas, hermanos, en los pies, en los genitales, en todos lados. Este hombre iba a salir de ahí hecho una desgracia, ¿sí? Pero Dios lo protege, lo guarda, lo sostiene, porque Jeremías dice algo muy importante, el libro de Jeremías, y tenemos 5 lamentaciones, 5 capítulos de lamentaciones, donde Jeremías llora delante de la presencia de Dios por lo que ha pasado. Pero sabe una cosa, hay algo muy maravilloso, porque dice que cuando pasaba un tiempo, él sentía un fuego dentro de sí. Es que los pastores así son, ¿verdad, Pastor Jaime? Así son. La gente está diciendo no, 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 y uno está ahí ayudando. No, yo no quiero saber nada de la iglesia. Y uno está ahí. Hombre, hermano, usted es importante en la iglesia. Y la gente rebelde que no quiere, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace? Lo último que hace, se llevan cautivo en el año 586, llevan el último contingente cautivo los babilonios y le mandan ofrecer. Nabucodonosor manda a uno de sus capitanes especiales a ofrecerle a Jeremías: vente que te vamos a tratar como un oficial de esta nación en el palacio. Yo digo, si hubiera sido conmigo, yo me voy hasta sin zapatos, hermano. Sí, imagínense llegar al palacio del rey y que me atiendan como rey, ¿verdad? Pero ¿sabe qué hizo Jeremías? Dijo no, porque él veía que lo más malo del pueblo se estaba quedando. Sí, los que no podían valerse por sí solos, los que iban a sufrir, esos se estaban quedando atrás. Y él dijo no, yo me quedo, yo soy el pastor de esta gente y yo me quedo con ellos. Lo último que se sabe en las escrituras de Jeremías es que entró a Egipto. No se sabe más nada. A esta fecha posiblemente Jeremías tenía entre 70 y 80 años. Entonces es muy posible que murió desterrado cuando podía tenerlo todo en el palacio del rey. Hermanos, no es que mire, ser pastor es algo muy especial. Una persona no puede ser pastor solamente porque se le ocurre. El pastorado es algo sagrado. Y el que es pastor tiene que estar dispuesto a sufrir, porque el pastor sufre. El pastor es como el bombero que apaga el fuego de todos ustedes, porque todos ustedes tienen problemas grandes. Ahora, ¿quién apaga el fuego del pastor? ¿Quién viene y le dice: pastor, ¿cómo está su vida? Tal vez lo invitan a un par de pupusas de tanto en tanto, ¿verdad? Pero eso no es todo. ¿Cuándo le dicen: pastor, cuándo fue la última vez que lloró? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le dijo: pastor, te queremos mucho? Porque a nosotros nunca nos dicen eso. A nosotros siempre nos dicen: qué sermón más aburrido predicó el pastor hoy. Parece que el pastor hoy no se preparó. Eso es lo que nos dice. Reproches y más reproches. Y nosotros andamos con una gran carga que hasta joroba se nos hace. ¿Por qué? Porque nadie apaga los incendios que nosotros llevamos dentro. Los índices de divorcio entre los pastores es alarmante, porque el pastor muchas veces se dedica tanto a la iglesia que se olvida que tiene la primera iglesia que atender. La descuida esa iglesia y termina pagando el precio por descuidar a esa iglesia.
Si no, véalo con Jeremías, lea el libro de Jeremías y se va a dar cuenta lo que es ser pastor, lo que verdaderamente implica ser pastor. Ahora, hermanos, por asuntos de tiempo vamos a avanzar. Mire, Eliseo está rodeado, es el profeta de Israel, ¿verdad? Han rodeado los sirios el monte, 100,000. Mire que a veces uno no entiende la ridiculez de los hombres, ¿verdad? Porque el rey mandó 100,000 hombres a atrapar un hombre, ¿verdad que no tiene sentido eso? Si hubiera mandado unos 10, pues yo creo que con 10 era más que suficiente, pero manda 100,000 hombres a atrapar un hombre, porque ¿sabe por qué? Porque el asirio sabía que Jehová peleaba por Eliseo. Y lo curioso es que su criado, Giezi, está asustado, ya no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Y le pregunta una y otra vez, ¿y qué vamos a hacer? Está rodeado el monte. Hasta que Eliseo le dice a Dios, abre los ojos de este siervo inútil para que vea lo que hay. Y aquel ve millares de ángeles. Y ese día, hermanos, ese día hubo una gran victoria porque Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por su pueblo. Tenemos la paciencia de Job. Ese es el segundo, la paciencia de Job. Hermanos, vea lo que Job hace y mediten lo que Job hace. Job pierde toda su hacienda, completamente. Queda en la completa ruina. Completa ruina. Pero mire, yo creo que el dinero en última instancia no duele tanto. Duele, ¿verdad? Porque a veces trabajar toda una vida para que se le vaya en un momento, pues duele. Pero se imagina usted perder 7 hijos y 3 hijas en un solo evento. Pero me encanta lo que Job hace. Verso 20, capítulo 1. Dice que Job se rasuró, se echó ceniza sobre sí. ¿Y qué es lo que termina diciendo el versículo? Y adoró. Pregúntese usted, no me conteste a mí, pregunte usted, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho si a usted le hubiera pasado eso? Pero hay que ver lo que dice el escritor bíblico, ¿verdad? Dice en sus primeros versículos que se presentó Satanás con los ángeles, yo no sé dónde, pues, porque al tercer cielo Satanás no puede entrar más. Al trono de Dios no puede llegar. Me imagino que Dios tiene un trono extra por ahí, ¿verdad? Y como la Biblia no lo dice, yo también callo. ¿Sí? Pero dice que se presentó entre los ángeles. Y es Dios el que incita a Satanás. No es Satanás el que incita a Dios. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre perfecto, recto, apartado del mal y temeroso de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Satanás? No, hombre, si es que con la riqueza que le has dado, con las hijas que le has dado, con los hijos que le has dado, con la mujer que le has dado, ¿y quién no, pues? Ahora quítale eso y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. ¿Qué es lo que le dice Dios? Ve, haz lo que has dicho, pero no lo toques a él. Dios poniendo límites. Porque si le da rienda suelta a Satanás, hermanos, tiempo que nosotros no existiéramos. Tiempo ya que no existiera. Pero ¿qué es lo que pasa? Le da libertad, Satanás va, le quita todo y en el verso 21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Es que eso hay que tener pantalones uno, ¿verdad? Para aguantar un asunto así. Pero no bastaba con eso. El siguiente día llega otra vez Satanás delante de Dios con los ángeles nuevamente. Se disfraza porque es fino para disfrazarse Satanás de ángel de luz, ¿verdad? Y cuando llega allá,
Le dice, ya viste a mi siervo Job, Dios de nuevo. Ya viste a mi siervo Job. Es que no hay otro como él, hombre temeroso, recto y apartado del mal. Piel por piel, lo que tenga el hombre dará por sanidad. Le ha quitado los hijos, le ha quitado su hacienda y ahora le va a quitar la salud. Nuevamente Dios le dice, ve, toca su cuerpo, pero no su alma, porque me pertenece. Eso es mía. Y se va y le pone una sarna maligna. Job se rascaba como podía. Ay, hermanos, pero mire, eso no es nada con lo que le viene a Job. La esposa que le dice, Job, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Me imagino que le dijo, ya me cansé de aguantarte. Muérete de una vez. Y ojo, que eso tiene una implicación seria, pero seria, porque en la cultura de ese entonces, cuando una persona hablaba cosas contra una divinidad o maldecía a una divinidad, la divinidad tenía la autoridad para venir y matar a esa persona. Entonces lo que le está diciendo, la mujer de Job no era muy cristiana. Vale aclarar eso, no era muy cristiana, era más pagana que cristiana. Y qué triste, ¿verdad? Porque era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y tiene al diablo en su casa. ¿No? ¿Se da cuenta, hermano? Y no quiero ofender a las hermanas, porque las esposas son lo más grande que Dios le ha dado a uno, ¿verdad? Pero ustedes no, ustedes son santas para el Señor. Esa era la mujer de Job la que tenía ese problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Muérete. Ay, hermano, y después llegan los amigos, que con amigos así uno no necesita enemigos. 7 días se quedan sentados solo observando a Job. 7 días en silencio. Mire, yo hubiera preferido que me metieran 5 balazos y no que se quedaran ahí solo viéndome con miradas acusativas y con tal vez hasta murmurando entre ellos. Y por último mire, mejor no hubieran abierto la boca, porque hay 34 capítulos donde acusan a Job una tras otra vez. Es que eres un pecador, es que maldice, es que confiesa, es que arrepiéntete. Tal vez Dios tenga misericordia y te mate. Eso es lo que le decían a Job. Y Job decía, es que yo no he hecho nada. Yo no he pecado contra Dios. Yo retengo mi integridad. Y Job maldice el día que nace, maldice todo lo que le pasa, pero jamás maldice a Dios. A mí me duele mucho la iglesia de hoy, porque a hoy la iglesia habla más del diablo que de Dios, ¿sabían ustedes? Tiene un dolor de cabeza, es que este diablo me puso este dolor de cabeza. Se le cayeron los frijoles, es que este diablo. Hombre, el diablo es el que tiene la culpa de todo, pobre diablo, ¿verdad? No, a veces somos nosotros los que estamos descuidados y eso es lo que sucede. Pero vea a Job, 42 capítulos y usted encuentra que Job acusa al diablo de que lo tiene así como lo tiene. Él siempre dice estas palabras, es que yo no sé qué es lo que Dios está haciendo. Lo único que sé es que esto me ha venido de Dios. Nadie más puede traer esta calamidad que ha venido sobre mí. Porque Job veía en medio de la calamidad gracia. Job veía en medio de la calamidad misericordia. Job veía en medio de la calamidad amor. Job veía en medio de la calamidad justicia. Entonces él dice, eso no viene de Satanás. Eso viene de Dios. Porque el único que ama, el único que hace justicia, el único que respeta la vida, se llama Jehová de los ejércitos. Nadie más. Hermanos,
Pero llega al capítulo 37, 38. Y Dios le dice, ok, Job, cíñete tus pantalones como hombre porque ahora vengo yo a hablar. Ahora sí, Job, amárrate, porque hoy vas a saber dónde estabas tú cuando yo establecí los cimientos del universo. Y hermanos, todo el capítulo 38 es pregunta tras pregunta tras pregunta para Job. Hasta el capítulo 40, 41. Y en el 42 Job dice, de lejos te había visto, de lejos te había oído, de lejos te conocía, mas ahora te conozco como eres. Ahora te has metido en mi piel, te has metido en mi cabeza, te has metido en mi ser. Ahora sé quién eres y ahora en adelante yo me comprometo más contigo. 3,000 camellos tenía Job, 7,000 ovejas, 500 yuntas de bueyes, 600 asnas. Y dice la palabra del Señor que Dios le multiplicó todo. Hagan la matemática ustedes, que yo soy malo para la matemática. Dios le multiplicó todo. Y hermano, me preguntó un estudiante una vez que estaba predicando cerca de eso, después del sermón, y Job se volvió a casar, me dijo. Sí, y Job volvió a casarse. No, las 10 hijas, las 3 hijas y los 7 varones que volvieron a tener, las tuvo con la misma mujer. Fue con la misma mujer. Así que no le hagan caso a Marcos Witt cuando les dice de que si ya la mujer no les gusta, que busquen otra. ¿Sí? Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Yo entre más viejos y más bonita estoy viendo a mi esposa. ¿Sí? Porque si la amamos cuando joven, la amamos cuando viejos. Porque es hasta que la muerte nos separe. Y Job, viejo ya, lea el capítulo 42 y ahí hasta los años de Job le va a dar. No sé por qué no menciona mucho a la esposa ese libro, pero a Job dice que tuvo varios años después de eso y procreó 7 varones y 3 hijas, y agrega algo. Parece que las primeras eran media feas, pero las 3 últimas, no había mujer más hermosa en toda la región como las 3 hijas de Job. Es que Dios, al que escoge como su hijo, aunque lo zarandee, aunque lo pisotee, aunque casi lo mate, a ese Dios lo toma con su mano y lo levanta y lo pone en alto. ¿Para qué? ¿Para gloria mía? No, señores. Nosotros solo merecemos el infierno. Es para gloria de Dios en Cristo Jesús. Nosotros tenemos a Jesús. Y termino con esto, hermanos. El fruto para vida eterna. Cristo, mire lo que dice el pasaje. Dice, tomad como ejemplo, verso 10, la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí tenemos como bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job. Y por último dice, y viste el fin del Señor. ¿Cuál fue el fin del Señor, hermanos? El Señor va rumbo al Gólgota, ¿verdad? De hecho, el martirio del Señor comienza en Getsemaní. En Getsemaní el Señor pasa la presión más cruda como ser humano puede pasar. En Getsemaní el Señor, los vasos capilares que están en los poros de la piel,
por la presión satánica, por la presión humana, por la presión emocional, psicológica que estaba sufriendo el Señor. Recuérdese que se le ha venido el infierno encima al Señor en ese momento. En ese momento, dice el doctor Lucas, y ojo que no es cualquier persona el que lo está diciendo, es una persona con solvencia científica para informarnos a nosotros lo que está pasando. Dice que del cuerpo del Señor empezó a salir sangre mezclada con sudor. Científicamente eso tiene un nombre, se los debo porque no me recuerdo el nombre de eso. Pero yo sé que si hay un médico entre nosotros ya sabe de qué le estoy hablando. Pero científicamente está comprobado que esos vasos capilares que están dentro de los poros se rompen y el Señor empezó a sudar gotas de sangre mezclada con sudor. Por eso es que el Señor llega un momento en Getsemaní que le dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice el escritor Lucas que Dios le mandó un ángel para consolarlo. Pero mire, lo arrestan aproximadamente entre la 1 y 2 de la mañana. Lo arrestan. No ha tomado agua, no le han dado de comer y sobre eso le han dado 40 azotes. Desangrado porque el Señor perdió mucha sangre. Mucha sangre. Y el Señor tenía el poder, hermanos. El Señor podía decirle: Padre, mándame legiones de ángeles y destruya estos ingratos que me están matando. Pero Él se sometió, dice la Escritura, hasta el último momento. Tuvo paciencia. ¿Por qué? Porque sabía que la redención de nosotros pendía de eso. Si Jesús no hubiera pagado el precio, hoy quién sabe dónde estaríamos nosotros. En el madero está colgado y ve que la gente se burla de él. Ve que las multitudes se aglomeran. ¿Para qué? Para burlarse de él. Pero él permanece enfocado en Dios. Este es lo que el Padre me dijo que tenía que hacer y yo lo voy a hacer. La penúltima palabra de la cruz es: Elí, Elí, lama sabachthani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando Él pronuncia las palabras consumado es, está listo para entregar su espíritu y el sufrimiento se acaba. Es bajado de la cruz, puesto en el sepulcro, pero la victoria más grande que el cristianismo tiene es el tercer día, cuando el Señor se levanta en poder y gloria de entre los muertos. A Él sea la gloria, hermanos. Oremos un momento, hermanos. Señor, es posible, Padre, de que nosotros ni siquiera entendemos todo el proceso por el que pasaste, Señor. Todo lo que tuviste que sufrir, Padre. Todas las cosas que te hicimos, Señor. Pero, Padre, tú sí estás consciente. Te pedimos, Señor, que nos des más y más, Señor, la característica del fruto del Espíritu, de la paciencia, la fe, Señor, que son virtudes que necesitamos para poder crecer y desarrollarnos de acuerdo a tu perfecto plan. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos, pero tú sí puedes, Padre. Tú sí puedes, Señor. En Cristo te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde
y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.